Bueno, pues vamos a seguir hablando. Estamos hablando de varias cosas en la semana, pero yo traigo dos cosas en las que yo estoy pidiéndole al Señor que me ayude. Por ejemplo, no me pude esperar a que se terminara el año y comenzar el año para volver a tener este devocional. Necesitamos un devocional todos los días. El cristiano que no tiene devocional es como si no tuviera carro. Va a necesitarlo de una u otra manera, sobre todo cuando vengan las situaciones difíciles. Es ahí donde se fortalece. Necesitamos a diario leer la Biblia. Necesitamos a diario orar. A diario, eso es necesario. Y a través del devocional, pues eso se cumple, ¿verdad? Ya lo que siga, la voluntad de Dios, el confesar pecados, pues eso es parte del día a día que tenemos que hacer. Y se lo voy a estar repitiendo porque yo quiero que usted se salve. Yo quiero que usted se vaya con el Señor cuando se vaya. O si no, que si viene el Señor en las nubes, pues irnos con Él también, ¿verdad? Pero mientras llega ese momento, pudiera hablarle de los tiempos finales, pero eso ya le está hablando la televisión, ya no le tengo que hablar yo. Están hablando mucho de las nuevas cosas que Trump quiere poner y muchas cosas que van a afectar a los migrantes y ese ya se lo está diciendo el teléfono y las noticias. Mejor yo le quiero hablar de la esperanza que tenemos en Dios y en su amor y lo que tenemos que hacer, que todas las generaciones de todos los tiempos han tenido que crecer y desarrollarse en Dios para poder cumplir su propósito. Todos tenemos un propósito que cumplir en esta vida, no se le olvide. Fuimos creados para algo quiere Dios que hagamos, amén, y entonces estamos afirmando nuestro propósito de vida. ¿Cuál propósito tendrá cada uno de nosotros? Yo no lo sé. Ayer me platicaba con alguien y le decía, fíjese, yo ni sabía que iba a tener un hijo que iba a ser músico. Pero desde chiquito a él le gustaban a mi esposa le echó a perder un montón de ollas porque le gustaba tocarlas y ahora se dedica a la música. Entonces, pero todos tenemos un don que Dios nos dio, pero ese don, aparte el de la vida, ¿cuántos creen que la vida es un don? Es un regalo, ¿verdad? Que Dios nos dio a nosotros, pero su propósito también es otro que Dios quiere que alcancemos. El venir a la iglesia es uno. El propósito de buscarle a Él, eso es lo máximo. Yo me gozo con ustedes porque no estoy solo aquí. Mire, mi esposita hoy no está. Ella si vuelve a venir mi hermana, algún día la conocerá. Pero miren, estamos aquí. ¿No se goza por eso? Amén. Alégrese porque pudo venir, porque está dejando todo. Mi hermano Enrique desde temprano llegó al SAMS y está evangelizando y está haciendo el trabajo que le gusta hacer. Dios lo bendiga, ¿verdad? Porque está entendiendo su propósito. Si todos lo entendiéramos, todos produciríamos algo para Dios. Yo quisiera que fuéramos al libro de 1 de Pedro, capítulo 5. Mas el Dios de toda gloria, sí, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces Dios desea, bueno, no es que Él desea que nos perfeccionemos, dice que Él mismo nos va a perfeccionar, que es diferente. ¿Y cómo nos perfecciona Dios? ¿Cómo nos va a perfeccionar Dios? La Biblia dice ahí con lo que acabamos de leer, que después de que hayamos padecido, dice, un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, ¿verdad? Él nos afirme, nos fortalezca y establezca. Entonces hay 4 cosas que hay que ver, ¿verdad? Que Dios tiene que hacer con nosotros. Dios nos tiene que perfeccionar. Lo único que nosotros tenemos que hacer, hermano, es estar dispuestos. A ver, yo le voy a hacer una pregunta. ¿El hecho de que estemos muy ocupados es culpa de Dios o de nosotros? De nosotros, eso es cosa de nosotros. De lo que hagamos con nuestra agenda del día, eso es cosa de nosotros. Pero acuérdese siempre que usted necesita estar dispuesto para que Dios lo perfeccione. Una de las cosas que la Biblia dice es que su palabra nos perfecciona como plata. Nos hace que seamos así como la plata pura, así es su palabra para nosotros.
Y cuando entra a nuestro corazón, nos va perfeccionando. Así como el oro que dice la Biblia que es pasado por el crisol y entonces llega a ser un metal muy caro, muy precioso. Así como el diamante que tiene que pasar por un proceso muy duro para que llegue a brillar como brilla el diamante, ¿verdad? Con tantos lados que tiene, ¿verdad? Infinitos. Qué bonita ese, ¿a quiénes les gustan los diamantes? A todos nos gustan, ¿verdad? Son bien caros. Si acaso regala uno a veces un diamante a la esposa, un diamantito así chiquita ahí, ¿verdad? Pero bueno, sí, yo le he regalado. Casi siempre se usa cuando se va uno a casar, ¿verdad? Que tenga un diamantito ahí para que lo presuma la hermana. Pero Dios quiere que nosotros también brillemos como esos diamantes, como ese oro, como esa plata. Entonces Dios nos va a perfeccionar, pero lo que no nos dice la palabra, pero es cierto, es que nos fortalece a través de padecimientos. ¿A quién le gustan los padecimientos? Entonces, los padecimientos, vamos a hablar un poquito. No me gusta mucho hablar a mí de padecimientos porque a nadie le gusta, pero es necesario. No sé si ahí dice, no dice que es necesario, pero hay otras partes donde dice que es necesario que nosotros pasemos por diversas pruebas. Lo que pasa es que las entidades espirituales como el enemigo, el diablo y Satanás, lo único que hacen es que nos mandan dardos al pensamiento y nos tratan de engañar. Pero la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores. Porque el que venció en la cruz del Calvario, ¿cómo se llama? Cristo Jesús, ¿verdad? Cristo Jesús venció en la cruz del Calvario todos nuestros dolores, todos nuestros padecimientos. Dios ha prometido que Él nos va a perfeccionar. Amén, pero mucha gente cae en la tentación o en la duda porque se deja engañar por Satanás y entonces no se afirman. Al contrario, se debilitan. Lo contrario de afirmarse es debilitarse. Entonces mucha gente se debilita, se confunde, cae con dudas. O el enemigo, o no solamente el enemigo, porque acuérdense que tenemos 3 enemigos. ¿Cuáles son los 3 enemigos de nuestra alma? El mundo, el yo y el enemigo, ¿verdad? Sí, el adversario. El adversario. ¿Y por qué yo? A ver, usted dijo que yo, ¿por qué dijo que yo? No yo, sino porque dijo el yo. Hay una parte en la Biblia que dice que como le dijeron de Timoteo, que se cuidara de él mismo. Ten cuidado de ti mismo. De ti mismo. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado con todo eso. El mundo, fíjese que el otro día estaba, bueno, siempre no sé por qué, a veces en el teléfono me salen también pequeñas enseñanzas y a veces me da gusto. Por ejemplo, dice que una vez le preguntaron a la IA, ¿sí saben lo que es la IA? La inteligencia artificial. Le preguntaron, ¿cómo lo harías tú para sacar a la gente de Dios, para dejarla para que la gente ya no siguiera buscando a Dios? Dice, pues una de las cosas que haría, contestó la inteligencia artificial, es llevarlo a entretenimientos, pero que no fueran muy vistosos, que fuera algo que fuera como casi de niños, que no fueran tomados mucho en cuenta, pero que los quitaran el tiempo, porque el ser humano solo tiene 24 horas y 8 las usa para dormir, y algunos las usan más para dormir, y luego quedan las otras, ¿qué? 16, y las otras las usa para trabajar 8 horas, y las otras, entonces entre lo que le quede, yo me lo quiero llevar a entretenerlo, por eso es que el mundo es nuestro enemigo. ¿Cuántas cosas hay? El cine, el teléfono, las redes sociales, todo el entretenimiento. Perdóname, sí, también los deportes, mucha gente defiende mucho los deportes, pero es entretenimiento. Las novelas, el Netflix, las modas, los peinados. Perdone, pues son cosas que la moda, todo eso, son entretenimientos que simplemente poco a poco nos sacan de Dios. Y a mucha gente la han sacado. Mucha gente, por ejemplo, si está ahorita viendo una buena serie,
y hace su juicio y dice, ¿veo la serie o voy yo con el hermano Aldo con su estudio? Ah, pues mejor la serie, pues el hermano Aldo va a estar siempre los viernes y la serie después las quitan y caemos, nos debilitamos en lugar de que seamos fortalecidos. Lo que nos da fortaleza a nuestra vida es la palabra, acuérdese. Pero no solamente la palabra que es leída, sino la palabra que es explicada, como esta. Vamos a mover de 4:11 al 14 y vamos a hablar de este pedacito, porque es lo que sigue ahorita de lo que estamos hablando. Apenas haga de cuenta que me dicen que lo lea. Entonces, a Efesios, ¿quién lo tiene? Hermana Guille. 4:11 al 14. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso lo estamos viendo mucho ahorita. Yo no sé dónde lo podríamos poner, pero para mí que eso es obra del enemigo. La religión es obra del enemigo, esto viene por parte del diablo. La religión y obviamente todo lo que es lo que se hace pasar por espiritual. Y aquí pues estamos hablando de doctrinas, enseñanzas que parecen que tienen que ver con Dios, pero que en realidad no tienen que ver con Dios. Lo que la Biblia dice, que acabamos de leer, es Efesios 4:11, dice que Él, a través de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice la Biblia que estos están para capacitar a los santos para la edificación de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Cuántos grupos mira usted aquí? Los ministerios, los santos y la iglesia. Sí, pero este es un solo grupo que se llaman los ministerios, ¿verdad? Los ministros, pues. Los ministros son los que capacitan a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los integrantes de la iglesia, pero no son toda la iglesia, porque dice que ellos capacitan a los santos para que los santos se edifiquen el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Los santos son la gente comprometida, la gente que se ha fortalecido. Por eso no crea que estoy dándole otro tema. No, la gente que se ha establecido, que se ha fortalecido, la gente que ha echado raíces, ellos llegan a un nivel de santos. Y entonces los ministerios, por eso es que, pero Dios desea fortalecer nuestra vida. Entonces el apóstol Pablo decía, les traía vianda, que es un fuerte. Dice, pero ustedes no están en este nivel, mejor les traigo leche, que significa la doctrina básica. En este caso, pues esto es doctrina básica porque estamos hablando de que Dios nos quiere perfeccionar. Este es un tema devocional. Pero está hablando de los 5 ministerios. Sí, pero enfoquémonos en que Dios lo que nos quiere es edificar y llevarnos a la estatura de la plenitud de Cristo, como lo acaba usted de leer, ¿verdad? ¿Cuántos se gozan por eso? Entonces volvemos a lo mismo. La persona que decía el hermano, según el libro de los Hechos, estaba buscando quién le explicara. ¿Y quiénes son los encargados de explicar? Pues en este caso los capacitados, o en este caso los maestros, ¿verdad? Entonces Dios estableció ministerios que pueden explicar la palabra. Obviamente algún día esos maestros estuvieron sin entender la palabra y alguien les explicó. Ahora una cosa muy interesante y muy bonita también es que los ministerios traen ese don de parte de Dios también, no enseñado,
sino que lo traen ya de parte de Dios. El don de explicar, el don de retener. ¿Cuánto se necesita para retener todo lo que le estoy enseñando? Muchos años, muchos años. Pero a la larga, cada día que usted lo está oyendo, por ejemplo, la hermana María que ha oído un montón de temas. Esto ya se le hace muy familiar, ¿verdad, hermana? Pero sí me interesa que la gente se afirme, porque si se afirma, vamos a crecer. Este grupo va a crecer. Y tenemos la visión y la misión de que esta iglesia crezca. No queremos quedarnos así nada más con cuatro personas. No, anhelamos que crezca, pero para que crezca necesitamos fortalecer a las que ya están viniendo, ¿verdad? La televisión depende mucho de lo que usted ve. Buenas y malas, pues, pero si usted te pones a ver cosas malas en tu teléfono, pues el teléfono va a ser malo para ti. ¿Me explico? Pero así es lo que yo quería referirme, era que cualquier cosa, ver fútbol no es malo, es más, practicarlo menos, es bueno para tu cuerpo. Pero si eso te va a llevar, te va a alejar de Dios, tú tienes que pensar. Un cristiano tiene que pensar, ok, ¿qué voy a hacer yo si Dios me está pidiendo tiempo? Obvio que sí. ¿Tú necesitas tiempo para leer la Biblia o no? Sí. Si Cristo leía las Escrituras, si Cristo oraba, ¿por qué nosotros no? Si Cristo tuvo que estar hablando con el Padre, dice la Biblia que Él pasaba horas, incluso amanecía hablando con Dios. ¿Daba tiempo al Padre? Sí. Vamos a leer ahora Colosenses capítulo 2 y el verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Lea el 8 porque es lo mismo que estamos hablando. Okay. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Ve, aquí estamos hablando de otro tipo de cosas. Sutilezas, dice, filosofías, tradiciones de hombres, conforme a los principios del mundo y no conforme a los principios de Dios. ¿Rudimientos qué es? Rudimientos es formas de vida, doctrinas, ¿verdad? Doctrinas que tiene el ser humano, pero que son del mundo y no según Cristo. Tradiciones que se siguen. Por eso, y lo que dice el 7, pues eso es lo que llama la atención, ¿verdad? Dice el 6, de la manera que haber recibido a Cristo, andad en Él firmemente arraigados. Entonces Dios desea que estemos dispuestos para que cuando nos expliquen la palabra, esta nos arraigue. Siempre les explico lo mismo y por eso es que este es el logo de la iglesia. Una semilla que germina, ¿verdad? Y obviamente que empieza a soltar raíces y se arraiga. ¿Qué es arraigarse? Cuando ya está viva. Por ejemplo, cuando se arraiga un árbol, cuando ya no se mueve. Que entiende que hay un propósito de estar aquí, si es que Dios lo quiere aquí. Cada uno sabe dónde Dios lo tiene y para qué lo tiene, ¿verdad? Y dice, entonces son dos cosas, arraigarse y edificarse. Y siempre les explico lo mismo en Colosenses, que es como un edificio. Imagínense que es la Torre Gemela. Un edificio que necesita edificarse. ¿Cómo se edifica? La Biblia dice que con principios espirituales. Y esto lo podemos aplicar a todo. Edifique su propia vida. Edifique su matrimonio. Edifíquese como buena esposa o esposo. Edifíquese como buena madre o padre.
edifíquese como buen cristiano. Todos tenemos varios roles en esta vida, ¿verdad? Los abuelitos ya somos bastante algunos. Yo soy abuelito de 3. Acá hay mis hermanos también. Acá mi hermano apenas es papá de una chiquilla, ¿verdad? Bien bonita. Ahorita vamos a edificarnos. Ese es el Evangelio. Ahí está lo que le quería enseñar, que pasando por padecimientos, dice que por un poco de tiempo. No es para siempre. Siempre que esté usted en una situación difícil, siempre acuérdese, un poco. Son mayores las promesas, es mayor el camino de bendición con Cristo que las pruebas. Las pruebas Dios nos las da, pero Dios nos las da y sube el volumen de las pruebas en la medida que podemos soportar. En cuanto Él ve que ya no, ya quítenselo, ya quítenlo de ahí, sáquenlo de ahí, denle trabajo, aumentenle el sueldo, arréglenle el carro, porque ya lo necesita, ya, dice Dios a los ángeles, ya, arréglenselo rápido porque lo necesita ya. Sáquenlo de esa enfermedad, levántenlo de ese hospital, vámonos a seguir para que ya entendió, ¿verdad? Solamente es para entender. Por eso es cuando estemos en esas situaciones, dígale a Dios, ¿qué quieres que entienda? Dígame, Señor, ¿qué quiere que entienda pronto para que me siga dando lo que siempre me da? Para que sí me siga dando salud, para que mis hijos no sean tan problemáticos. Dígame cómo, ¿qué quiere de mí? Para que entonces yo siga siendo bendecido y siga edificándome hasta que llegue a la estatura de toda la plenitud de Cristo. Amén. A ver, quiero que aporten cada uno antes de terminar. Vamos a empezar por aquí. ¿Qué quisieras aportar de esto que estoy compartiendo? Porque mire, ellos después van a ser los maestros de aquí, no creo que yo voy a estar todo el tiempo enseñando. Entonces, de una vez que enseñen poquito, a ver, que como si fuera una conclusión. Okay. Cuando usted se refiere a afirmarse, a fortalecerse, entiendo cómo en la vida de Job, él, a pesar de las circunstancias que le pasó en ese entonces en su vida, pues se afirmaba más a Jesús, a Dios, y hasta llegó a arrepentirse de haber nacido, pero no juzgarle a Dios. Pues él se afirmaba más en los pasos de Dios, pues, y Dios le refortaleció de vuelta. Amén, eso es muy buena conclusión. Enrique, si usted quiere aportar algo. No, ok. Pues yo miro como a veces podemos oír mucho de la palabra de Dios. Una cosa es que vengamos a la iglesia, que escuchemos de Dios, pero pues otra cosa es afirmarse, pararse y sentirse que nada lo mueve, que está seguro de buscar a Dios. Pero ahí miro como a Jacob en la iglesia, en la Biblia. Él venía de sus padres, el padre de Abraham, pero él cuando dice que se le aparecieron los ángeles, dijo, antes de oídas te había oído. O sea, podemos escuchar mucho de Dios, podemos ir a las iglesias, pero dice, pero ahora mis ojos te han visto. Necesitamos afirmarnos y pedirle a Dios que Él sea el que nos afirme, que lo veamos a Él, lo que veamos. En este caso mandó ángeles, pero Dios, hay muchas maneras de que nos va a hablar. Sí. Hay muchas maneras que ya se pueden explicar todas las maneras, pero esa fue la manera que aprendió Jacob, y así necesitamos nosotros afirmarnos en el Señor. Así es. Bueno, yo le voy a decir rápido así la forma de que yo veo esto. Esta mañana que estábamos trabajando yo y mi esposo, le digo, cómo ha sido bueno Dios con nosotros este año. Y yo me siento así, afirmada, fortalecida, muy fortalecida, y recibimos todo lo bueno, claro, que venga para nosotros. Le digo, porque hemos perdido clientes, pero hemos estado bien, gracias a Dios, han llegado otros, y nosotros estamos muy agradecidos todos los días con Dios, estamos orando y pues dándole gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, que ha sido mucho, y yo no me canso de agradecer. Yo creo que si hubiera más horas agradecía. Gloria a Dios, ¿verdad? La presencia de Dios. ¿Y esto que tiene que ver con mucha gente o con poca gente? Nada que ver. Esto es tu vida personal.
Siempre yo les enseño esto. No tiene nada que ver con mucha gente o con poca gente. Mucha gente puede estar usted rodeado de mucha gente en la iglesia y sin hacer nada de esto que le estoy diciendo. Pero si usted entiende la palabra, si usted está constantemente oyendo temas como estos, a algo se le va a quedar. Y entonces comienzas a fortalecerte. Eso es, hermana, para terminar. A mí se me viene la historia del hijo pródigo por mi hijo, porque estos últimos días me ha tocado derramar lágrimas por mi hijo. Él cuando se fue me dijo que no iba a venir en mucho tiempo, y ahorita ya el jueves y Dios regresa. A ver, ¿cuál mucho tiempo? Lo más es que, entonces... Pero me ha costado orar por él, llorar, pedirle a Dios por él. Y yo ¿sí? Lo recibo con los brazos abiertos. Claro igual que sí. como el Padre recibió al hijo pródigo. Así es, hermano. Y más que viene ahora en este tiempo, ¿verdad? Pues no son tiempos de estar peleando. Entonces, entendimos todos el punto de hoy. Agradezcámosle a Dios, cierre sus ojos. Yo me siento un poco muy bendecida porque mis otros hijos, en vez de reprocharle, en vez de hacer, lo van a recibir igual que yo. Se alegraron también. Se alegraron igual que yo. Gracias a Dios, ¿verdad? Que va a regresar. Vamos a agradecerle al Señor. Padre, te damos gracias esta tarde. Padre, te damos gracias porque tu palabra fluye, Señor, y porque se pasa rápido el tiempo cuando estamos hablando de ti. Te damos gracias porque tú nos hablaste esta tarde acerca de que tú quieres que nos fortalezcamos, que seamos gente, Señor, que pueda arraigarse, que pueda crecer, que pueda entender los propósitos cuando vienen situaciones difíciles. Gracias por la vida de mi hermano, Señor, el hijo de mi hermana María, que viene en camino. Te agradezco por él, porque lo vas a traer, Señor, y porque va a tener su trabajo y va a estar bien. Y porque van a seguirlo viendo y estar más cerca aquí y es más tranquilo poder verlo. Señor, para sus propios padres es una bendición. Bendícelos también y a esta familia. En el nombre de Jesús, sálvala. Te damos gracias, Señor, también por mi hijo Aarón, que estamos hablando de él también. Que cualquier cosa que sea, Señor, tú hagas tu obra. Que lo sanes, que lo libres, que lo liberes. Y que pueda él saber que fuiste tú. Y el que lo hizo, te lo pongo aquí delante de mis hermanos para que oren junto conmigo por él. En el nombre de Jesús, tú sabes que él es tu hijo. Tú sabes, Señor, que él tiene un propósito en este lugar también. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas también a Cecilia, Señor, mi hermana que vino hoy. Bendice su vida, Padre. Yo no sé por qué la trajiste, pero tú sí sabes. Los propósitos los tienes tú. Y te rogamos que ella pueda salir edificada de esta presencia. Que tu paz, que tu amor, que tu palabra, Señor, la haya refrescado, Señor, su mente y su corazón. Bendice mi hermano Ever, mi hermano Enrique, mi hermana Guille. Bendice mi vida, Señor, prospérame. Gracias porque tu provisión nunca ha faltado. Te doy gracias y gracias por esta reunión y por esta lección. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos, estamos terminando. Dios los bendiga.